Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Yo por lo general diferencio los problemas por los cuales un perro viene a un centro veterinario en dos grandes grupos. Uno son aquellos problemas en los cuales vosotros, por desgracia, no tenéis nada de culpa, que no podéis influenciar en nada porque son enfermedades, un accidente, etcétera, etcétera. Pero esto, que os puede parecer muy importante, viene a suponer diariamente a lo mejor el 15 o el 20% de los problemas que se nos presentan en una clínica. Por el contrario, entre el 70 y el 80% restante son producto de errores catastróficos, de errores fatales que comete el propietario con su perro. En este vídeo me voy a centrar en explicaros los 9 errores que yo considero más, no voy a decir que letales, pero sí fatales o catastróficos para cualquier perro, porque pueden arruinar su vida emocional y dos, pueden arruinar también su salud, y está en vuestras manos de manera muy sencilla prevenirlos. Los dos primeros errores, los voy a meter en el mismo saco, proceden casi siempre de permitir el acceso, bien porque por descuido o bien porque lo hacéis habitualmente, permitir el acceso de vuestro perro tanto a la cocina como al cuarto de baño. Y estos son para los perros dos sitios extremadamente peligrosos. En primer lugar, lo más sencillo y lo más habitual, porque se pueden comer, especialmente los cachorros, papel higiénico. Pueden beber aguas fecales, porque les da por ahí y luego tenemos problemas gravísimos. O pueden dañarse con cualquier, por ejemplo, objeto punzante que hay en la cocina. Por favor, cocina y baño son dos espacios reservados única y exclusivamente a nosotros. Otro error fatal o garrafal, llamarlo como queráis, que solemos cometer con los perros, es esta manía de llevarlos siempre con collar o ponerles pañuelos ligados al cuello, etcétera, etcétera. El cuello, aunque no os lo parezca, es para el perro una zona muy sensible. Fijaros que cuando un perro ataca a otro, le ataca siempre al cuello. Por lo tanto, tanto collar como pañuelos o lo que le queráis poner, tiene que ser solamente algo para poner en el momento de salir a dar un paseo. El resto del tiempo no es conveniente, no es necesario, no hace falta. Y el perro no va a estar más bonito. El perro necesita estar, pues como nosotros, cómodo, y el collar incomoda mucho al perro. Súper frecuente, y esta semana he visto ya dos casos. Salimos con el perro al parque o a jugar con él y nos encontramos un palo y se lo tiramos para que el perro nos lo traiga porque nos hace mucha gracia. Y jajaja, jajaja, jajaja. Pero cualquier palo de madera, cuando el perro va a cogerlo, lo muerde, y lo muerde con mucha fuerza. Los perros tienen mucha fuerza en su mordida. Y cuando muerden un palo de madera, con muchísima facilidad se tiende a astillar. La astilla se clava y luego tenemos mortalidades repentinas, accidentes como que se te clave una puncha, en el mejor de los casos solamente en la garganta, que viene luego la urgencia y lo sacamos, pero en muchas ocasiones no tenemos fácil acceso. Lo que os voy a comentar ahora quizás os parezca una situación de snob, iba a decir, esto yo no lo he visto nunca, pero es necesario y cada vez más en muchos perros ponerles gafas. Hay muchos perros miopes que no ven bien, y de no tratar con las gafas igual que tratamos al humano, vienen los problemas de que el perro pues es atropellado, tiene un accidente, una caída. Ya os digo, perros miopes, perros que tienen, por ejemplo, los ojos claros y que les molesta muchísimo la luz. Las personas también que tenemos los ojos claros, la luz es algo que no soportamos. Otro error que es fatal. Pues fatal porque el perro es muy inteligente y luego nos hace chantaje emocional. Es darle de comer directamente nosotros, darle de picar. El perro debe comer única y exclusivamente en su comedero. En su comedero. Yo el otro día me vi una señora que ha tenido que dejar de comer jamón de York porque no soportaba ver a su perro como le pedía. El perro tiene que comer a sus horas y en su sitio y con su comedero. Todo lo que sea comer y picar cosas que no debe comer va primero a lastimar su salud vía que come cosas que no debe comer, y en segundo lugar a modificar su carácter, a convertirse
en un perro dominante, en que va a hacer contigo lo que va a querer. Un error que no lastima físicamente, pero sí emocionalmente mucho a los perros, es que de vez en cuando les dejas dormir en tu cama y luego no les dejas dormir. Si vas a dejar que tu perro duerma en tu cama, debes ser consciente que deberías dejarle que duerma siempre. El perro no va a entender que un día le digas que sí y otro día le digas que no. Los veterinarios por lo general no somos muy partidarios de que los perros duerman con los humanos, pero si tu perro está bien asesorado, bien desparasitado, tanto interior como exteriormente, y duermes con él, le va a destrozar moralmente, como te digo, el que lo rechaces unos días porque no te venga a gusto dormir con él y otros días lo acojas. El perro no va a saber a qué atenerse. Relacionado con algo que te he comentado antes, olvídate por favor de los alimentos procesados, aunque a ti te parezca que son sanos. Aquí en España tenemos mucha costumbre de cortar, estamos comiendo nosotros algo de embutido, de salchichón o de chorizo, y claro, al perro esto le encanta. Y pensamos que es básicamente carne, porque está un poquito salado, pero no pasa nada. Pero todos estos embutidos o alimentos procesados tienen altísimos niveles de azúcar. Y por una vez no va a pasar nada, pero esa vez te obligará a que lo sigas haciendo periódicamente. Y periódicamente lo que vas a originar es un problema grave de diabetes. Otro error extremadamente frecuente y que es grave para la psique del perro es la costumbre que tenemos, especialmente con los perros más pequeñitos, de llevarlos en brazos. Nos hace mucha gracia y pensamos que les estamos protegiendo más. Por ejemplo, el clásico caso de la señora que lleva siempre a su perrito chihuahua en brazos. Piensa que le está protegiendo y que el animal se va a sentir mejor o más agradecido. Bueno, en cierta medida al principio puede ser cierto, pero le estás haciendo un flaco favor. El animal, tú fíjate que los chihuahuas que no son cogidos en brazos, son perritos que saben defenderse perfectamente frente a un perro grande. Les plantan cara. Y son muy valientes, son muy chulos, van a por él. No tienen ese miedo, son independientes y saben, digamos, marcar su territorio. En cambio, si eres una persona que se acostumbra a llevarlo siempre en brazos, vas a generar en el perro una total dependencia hacia ti. Y esta dependencia tan brutal genera luego problemas de que no vas a poder vivir con tu perro. No vas a poder irte de casa y dejarlo solo, te va a tener problemas de ansiedad, va a tener problemas de miedos, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, te explico los problemas que hay cuando te vas de casa con un perro de estos, perros que tienen hiperapego. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.